Hoy vamos a ver lo peor que ha hecho cada villano de Pixar. Comencemos con la mala pero perdonable acción. Nos sorprende que Sid Phillips no esté muy abajo en nuestra lista. Aunque torturar juguetes podría parecer su peor acción, hoy no hablaremos de eso. Sería una cosa si Sid supiera que los juguetes están vivos, pero si pensaras que los juguetes que estás explotando son seres conscientes con sus propios pensamientos, sentimientos y ambiciones, tendrías problemas mucho más grandes de los que preocuparte que explotarlos. Sid, un niño frustrado, intentaba desahogar su ira de una manera que no lastimara a nadie, excepto a veces a su hermana pequeña. Sid manipuló los juguetes de su hermana, su peor acción real. Abusar de los objetos inanimados es una cosa, pero cuando el acoso se extiende a tu propia familia, ha ido demasiado lejos. A pesar de todo, Sid es un niño, y los niños suelen ser crueles con sus hermanos en ocasiones. Tal vez pueda usar el dinero que gana como basurero para reemplazar los juguetes de ella que rompió en su infancia. Ahora hablemos de una de las amenazas más pequeñas en el repertorio de Pixar, Darla. Comparada con villanos como Lotso o Syndrome, o incluso el notoriamente amenazante Chick Hicks, Darla es uno de esos personajes que apenas cuenta como villana. Aunque maltrata a su pez, sus acciones no son tan malas considerando que no tiene la intención de dañarlo. A pesar de lo aterradora que pueda ser Darla para los peces protagonistas, no es una gran amenaza comparada con las presentadas en otras películas de Pixar a lo largo de los años. Pero técnicamente ella sigue siendo responsable de la muerte de numerosos peces mascota, aunque eso podría ser culpa de su tío. Dr. Sherman, considere ahorrar parte del dinero de los peces mascota para la terapia de su sobrina. El siguiente es Jackson Storm. Aunque Jackson Storm es el antagonista principal de Cars 3, solo representa una amenaza para la carrera de Lightning McQueen, no para nada más. Por lo tanto, podemos decir honestamente que la peor acción de Jackson Storm es una de las más simples del día, su personalidad. Puede que no sea malvado, pero definitivamente es grosero y condescendiente. Cada vez que interactúa con Lightning o incluso lo menciona, Jackson se vuelve súper condescendiente sobre cuánto mejor es él que Lightning, incluso en su mejor momento. Se destaca en esta lista por no ser un criminal real, pero eso no lo excusa por ser tan grosero al respecto. Es genial conocer a mi fan número 1. Ahora hablemos de una entrada grupal, Roar Omega Roar, con una falta igualmente mezquina de humillación pública. Como personajes y antagonistas, Roar Omega Roar se puede resumir como una fraternidad malintencionada y excluyente. A por esos nerds. Nerds. ¡Nerds! Se trata de demostrar superioridad sobre los demás, ya sea brutalizándolos o, en este caso cruel, invitándolos a una fiesta. Cuando Uzma Kappa supera 2 rondas de los juegos de sustos, Roar Omega Roar se impresiona lo suficiente para invitarlos a su fiesta en casa. Eso es lo que afirman, pero en realidad solo buscaban hacerles una broma al grupo, tomarles fotos vergonzosas y aprovecharse de ellos. Es un caso brutal de acoso, pero sin justificarlo, no es algo de lo que no puedan recuperarse en su vida. Algo que no cambió sus vidas, pero podría haberlo hecho. Por último tenemos a Al, el revendedor favorito de todos, de cabello escaso. Al es un antagonista casi completamente razonable. Solo quiere ganar dinero vendiendo coleccionables raros. Sin embargo, omitimos un detalle crucial. Su peor acción fue robar a Woody. A pesar de que la mamá de Andy le dijo que Woody no estaba en venta, Al creó una distracción que le permitió robar el raro juguete del vaquero. Independientemente de si sabía o no que Woody pertenecía a un niño, su disposición para robar un querido juguete familiar solo para hacer un negocio rápido revela todo sobre su carácter. La leyenda dice que Al todavía está allí hasta el día de hoy, empujando a la gente para comprar todas las tarjetas de Pokémon en su Costco más cercano. Pero ahora, pasamos de los delincuentes menores a aquellos con delitos de mayor escala. Estas criaturas son malvadas pero comprensibles. Otto fue uno de los personajes más difíciles de clasificar en esta lista. Su peor fechoría fue realmente atroz. Mantuvo cautiva a toda la humanidad mientras su mundo se volvía cada vez más inhabitable. Si crees que la inteligencia artificial no es una amenaza, vuelve a ver WALL-E y después hablamos, ¿ok? A pesar de que Eva trajo una muestra de vida del planeta, Otto tenía órdenes de mantener a la humanidad en el espacio, probablemente para siempre. Si no fuera por el heroísmo del capitán, todavía estarían a la deriva en el espacio mucho después de que la Tierra desapareciera. Entonces, ¿qué rescata a Otto de estar mucho más abajo en nuestra lista? Es simplemente un robot, no uno que sugiera tener sentimientos y motivaciones propias como Wall-E o Eve. Está muy claro desde el principio que Otto está literalmente construido para obedecer su programación. A pesar de la maldad de las acciones de Otto y sus propias ilusiones, él nunca tuvo realmente el control. Hablemos de ansiedad. Espera, este no es el consultorio de mi terapeuta quien escribió el guión. Oh, el personaje de Intensamente 2. Bueno, siendo que ella es la encarnación literal de la ansiedad, estoy tentado a decir que existir en primer lugar es su peor acción.
Pero dado que técnicamente está haciendo su trabajo, diré que su peor acción es obligar a Riley a pensar demasiado. Se podría argumentar que la ansiedad es una antagonista bien intencionada con un papel desagradable en la mente de Riley. Ella sinceramente quiere lo mejor para Riley y trata de hacer lo que puede para hacerla feliz y satisfecha. Solo que es impresionantemente terrible en ello. A pesar de las buenas intenciones, la escena al estilo "el gran hermano te está observando" de ella forzando a algunos animadores de Disney es espeluznante. Artistas a dibujar varias proyecciones para que Riley entre en pánico cuando está tratando de dormir. Reconocemos las buenas intenciones de la ansiedad, pero la mayoría de sus acciones basadas en esas intenciones causaron un gran daño a quienes la rodeaban. Terry, uno de los villanos menos memorables de una de las mejores películas de Pixar, Soul. Su peor acción es filtrar el alma de un hombre y marcarlo de por vida, otro de esos personajes que apenas cuenta como villano. Terry, una perfeccionista empedernida, tiene el trabajo de contabilizar cada alma en el más allá, y no se detendrá ante nada para encontrar y recuperar cualquier alma perdida. Ella confunde a un tipo comiendo papas fritas con el alma perdida. Al darse cuenta de su error, se disculpa y le aconseja adoptar hábitos alimenticios más saludables para no verlo de nuevo por décadas. Probablemente ese tipo va a estar en terapia durante esas décadas, pero ¿es la intención lo que cuenta? Bien. Aquí hay uno bonito y sencillo. Bernie Lumen de Elemental, su peor acción es el buen viejo racismo familiar. Ah, eso es buen viejo racismo familiar. Lo único que necesitamos explicar es por qué no colocó el racismo más abajo en la lista. El resto es bastante autoexplicativo. Bernie estaba inmerso en una cultura que básicamente operaba con la convicción de que otra cultura es igual a mala. A él y a su esposa se les prohibió entrar a ciertas áreas por ser personas de fuego. Además, el viejo Bernie se negó a darles su bendición cuando partieron hacia la ciudad de Elemento. No podemos culpar a Bernie por evitar asociarse con otras culturas después de eso, especialmente porque al menos una de ellas podría extinguirlo. Sin embargo, el racismo es algo negativo sin importar cómo se originó. Al menos se convirtió en una mejor persona. Ahora pasamos a los actos con pocos momentos simpáticos. Estos actos son terriblemente inexcusables. A continuación, en nuestro menú está el Chef Skinner. Realmente, Skinner es un ejemplo perfecto de un villano que es tanto un antagonista claro y directo, como un personaje bastante realista y razonable. Toma su peor acto, por ejemplo, el fraude. Skinner no busca dañar a nadie más que a las ratas de su restaurante. Se alegra de usurpar el legado de Gusteau para lucrar con su imagen póstuma vendiendo alimentos congelados baratos. Sus acciones fueron motivadas por la avaricia, pero no llegan al nivel de un supervillano completo. Pero no te preocupes, nos estamos acercando. Acelerando hacia el siguiente lugar está Chick Hicks, cuyo peor acto fue el sabotaje antideportivo. Aludimos a Chick antes porque, mientras que Jackson Storm era solo un ególatra, Chick Hicks es tanto un ególatra como un criminal. En su desesperación por ganar la Copa Pistón, estaba dispuesto a sabotear toda la carrera provocando un enorme choque múltiple, poniendo en riesgo a muchos de sus compañeros de carrera. Como si eso no bastara, golpeó al rey, causando un accidente tan grave que Lightning tuvo que ayudarlo a cruzar la meta. Hicks estaba dispuesto no solo a hacer trampa, sino también a lesionar a sus compañeros atletas para adelantarse, mostrando su falta de honor. Ahora tenemos a otro atleta en nuestras manos. Hercule Visconti es uno de los villanos menos intimidantes de Pixar, siendo solo un bravucón miedoso que molesta a niños mucho menores que él. Sin embargo, comparte la mayoría de su odio comunitario hacia los monstruos marinos, lo que resulta en su peor acción, intento de asesinato. A Hércules le enseñaron que los monstruos marinos eran malvados, pero no protegía a nadie, solo quería alimentar su ego y ser conocido como el que mató a ese monstruo marino, aparentemente pacífico, pero malvado en el fondo. Finalmente, tenemos al villano principal de Toy Story 2, Stinky Pete. Su peor acción es el intento de asesinato. Pete quería ser admirado por generaciones para compensar que nadie nunca lo compró. Su motivo no era noble. Desafortunadamente, esto llevó a que él rechazara la oferta de Woody de escapar de Al y vivir con Andy, negándose a conformarse con menos que ser admirado en un museo. No son sus motivos lo que le impiden caer más bajo, sino su pasado. Ha estado almacenado por años, sin recibir amor ni atención, siendo más un apoyo emocional para Bullseye y Jessie que cualquier otra cosa. Intentar matar a Woody no estaba bien, de ninguna manera, pero podemos ver por qué estaba desesperado por al menos escapar de su situación de vida actual. Ahora, hablemos de Thunderclap, el villano principal de El Buen Dinosaurio. Su peor acción es, lo adivinaste, intento de asesinato. No nos referimos al mapache que se comió, sino a su intento de devorar directamente a Arlo y Spot. En la cultura de los dinosaurios, ¿eso equivaldría a una combinación de canibalismo y asesinato? Aunque parezca exagerado, incluso dándole a Thunderclap el beneficio de la duda por su locura, disfruta demasiado matando criaturas indefensas como para no ubicarlo bastante bajo en nuestra lista.
Ahora tenemos uno de los lugares sorprendentemente bajos en nuestra lista, Ming Lee, The Turning Red. Ming Lee es un ejemplo clásico de cómo ser una víctima no te descalifica para también ser un villano. Al igual que Ming con Mei Mei, la madre de Ming la forzó a ocultar su verdadero yo y ajustarse a las expectativas familiares. En lugar de romper el ciclo, Ming continuó sofocando a su hija por miedo, pero todo culminó en un acto de terrorismo. En la escena final, Ming Lee irrumpe en el concierto de su hija en el Estadio de las Cuatro Ciudades para darle una lección. En su furia, arriesgó la vida de muchos inocentes, incluso la de su hija. Además, ni siquiera estaba bronceado. Si crees que viajar sin boleto es terrible, espera a escuchar lo que hizo Gabi Gabi, como ya hemos mencionado en otros videos. La recolección de órganos es su peor acción. Entendemos que quieres ser amado por un niño, como cualquier juguete consciente, pero tu caja de voz rota impide que la gente te aprecie. Sin embargo, la solución no es mantener como rehén a un enfermo mental para forzar a su amigo a renunciar a su caja de voz, uno de sus órganos, y así lograr tus objetivos. Se ha mencionado antes, incluso por nosotros, pero sigo pensando que los demás personajes lo superaron demasiado rápido. Ahora, pasamos a nuestra última categoría. Estas acciones son del tipo que son tan malvadas que no tienen justificación alguna. Estas acciones son indescriptiblemente horribles. Este video es presentado por las membresías del canal Wicked Binge. Obtendrás acceso anticipado a nuestros videos, emojis exclusivos y distintivos de lealtad al convertirte en miembro y apoyar el canal. Eso fue totalmente impresionante. Hablemos de Evelyn Dever. Ya que estamos pasando a los verdaderos supervillanos del vamos, la peor acción fue la esclavitud mediante el lavado de cerebro masivo. Evelyn Dever es tan conocida como una de las peores villanas con giro de Pixar que es fácil olvidar la gran amenaza que representaba. Como screenslaver, era capaz de lavar el cerebro a las personas a gran escala para actuar como sus propios drones personales. Para empeorar las cosas, su ambición final es matar a todos los supers para que la gente no dependa tanto de ellos. Dejando de lado la inviabilidad del plan, sigue siendo un método demasiado cruel e innecesario. Ella podría haber dado un discurso motivacional sobre la automejora sin mencionar los crímenes. Los superhéroes nos mantienen débiles. Ustedes, los villanos de Pixar, realmente aman complicar las cosas, ¿no es así? No a todos los villanos de Pixar les gusta que sus planes sean excesivamente enrevesados. Algunos, como el señor Waternoose, estarían felices mientras su negocio se mantuviera a flote. Si ya viste Monsters, Inc., ¿sabes a dónde va esto? El señor Waternoose secuestraría a 1000 niños antes de dejar que su empresa muriera, y silenciaré a cualquiera que se interponga en mi camino. Y aunque solo vemos un secuestro en pantalla, no dudamos de su afirmación. En defensa de Waternoose, él piensa que los gritos infantiles son el único modo de dar energía a sus clientes. Para él, tener uno de reservas sería una buena decisión empresarial. Pero esa defensa se derrumba cuando te percatas de que si Waterhouse fuera humano, esto equivaldría a atemorizar a un cachorro para sustentar la tecnología de su ciudad. Sin importar cómo lo veas, eso es demasiado cruel para excusar. Luego está Charles Muntz, el villano principal de Up, un aventurero deshonrado. En la película Up, un hombre obsesionado con rastrear a un ave se volvió loco con los años, teniendo una severa caída en su desesperación. Esto hizo que el asesinato masivo formara parte de su historial delictivo. Los cráneos humanos decorando su aeronave sugerían que mató a los exploradores que amenazaban o molestaban su misión. Que ni siquiera estuviera dispuesto a matar a Russell, un niño literal, lo empeora aún más. Considerando eso, es sorprendente que aún queden tantos personajes por cubrir. El siguiente es Mordu de Valiente. Aquí tenemos otro caso más de asesinato masivo como el peor acto. Pero como Mordu es un oso con una ira incontrolable, ¿no debería tener algo de indulgencia? Pues sí, pero en realidad no. Mordu, uno de 4 príncipes, insatisfecho con una cuarta parte del trono, vendió su alma para obtener la fuerza de 10 hombres. Lamentablemente, esto vino con la desventaja de ser transformado en un oso de 15 pies sin mente que asesinó a sus hermanos y muchos otros durante años. Aunque no se justifica, especialmente porque su maldición surgió por su propio deseo de poder, Mordu no controlaba sus acciones durante la mayoría de sus actos malvados, por lo que no lo colocaremos más abajo, habiendo personajes que han hecho cosas peores conscientemente. Después del desastre está el asombroso Ernesto de la Cruz sin éxitos. Como implica el título, la peor acción de Ernesto de la Cruz es un doble triunfo, la traición y asesinato de su mejor amigo. Ernesto quería la fama y fortuna de ser un músico talentoso, pero sin todos esos aspectos difíciles, como el talento y el trabajo duro. ¡Oh! Y Dios nos libre del temido tener una brújula moral básica. Siendo el despreciable que era, Ernesto de la Cruz envenenó a Héctor y robó su música para él, interpretándola como si fuera suya y engañando a generaciones de personas. Además,
No siente remordimiento alguno por ello. De hecho, cuando el bisnieto de su mejor amigo, Miguel, descubrió su verdadera naturaleza, Ernesto no dudó en intentar agregar el asesinato de un niño a su lista de delitos. Debes estar dispuesto a hacer lo necesario para aprovechar tu momento. Aún no estás entre los 5 mejores amigos. El siguiente malhechor en nuestra lista es probablemente el más enrevesado del grupo, el excéntrico Miles Axelrod. Miles escuchó un plan para enriquecerse rápidamente y dijo: «Genial, pero ¿qué tal un plan para enriquecerse lentamente y con complejidad innecesaria?». Esto resultó en su error más notorio: asesinato masivo y crímenes contra la manatí de los coches. En lugar de conformarse con su fortuna, Miles desarrolló un combustible alternativo llamado Todo en Todo para dominar la industria del combustible. Sin embargo, una vez que Todo en Todo despegó, decidió empezar a usarlo para hacer explotar coches para poder vender la ahora monopolizada gasolina a precios ridículos. La afinación de coches de Alan Hull resultó en uno de los conteos de muertes más altos en la historia de Pixar. Todo por el bien de hacer más dinero del que Axelrod ya tenía de sobra. Sus motivos para no enfocarse en hacer Alan Hull bueno y seguro desde el principio son un misterio. Hablemos de Lotso Hagenbeard, posiblemente el villano más odiado de Pixar. Para explicar la peor acción de Lotso, basta con recordar estas 5 palabras. ¿Dónde está tu hijo ahora, sheriff? Ahora, Lotso ya era muy malvado antes de esto. Lotso lobotomizó a Buzz para convertirlo en su guardaespaldas. Manipuló a Big Baby haciéndole creer que su madre lo abandonó y dirigía la guardería como una prisión. Pero luego, algo increíble ocurrió. A pesar de la crueldad y malicia mostrada por Lotso durante toda la película, Woody y Buzz le mostraron bondad. Cuando Lotso tuvo la oportunidad de salvar a Woody y a sus amigos de ser incinerados presionando un botón, decidió burlarse de Woody y huir cobardemente. Ni siquiera salvar la vida de Lotso fue suficiente para agradarle. Aunque huela a fresa, está podrido hasta la médula. Hopper es otro de los villanos más despreciables de Pixar. Su gobierno tiránico sobre las hormigas es malo, pero en una escena demuestra su maldad al aplastar a sus propios hombres para hacer valer un punto, aunque fue muy efectivo. Es bastante el orador motivacional, ¿no es así? Al igual que una hormiga solitaria, no sería un problema. Un solo grano no te lastimaría si te cayera encima. Pero si dejas caer una montaña entera de grano sobre tus hombres, bueno, ahí tienes varios cargos de homicidio. Irónicamente, al demostrar cuánto peores eran los números de la langosta que los de las hormigas, Hopper redujo aún más sus números, empeorando aún más el problema. Me encanta estropear las cosas. Estamos llegando al final de los peores momentos de los villanos de Pixar. Y sorprendentemente, Randall no es el peor. Eso es especialmente impactante, considerando que él es responsable de la tortura infantil. Al igual que Waternews, Randall es parte de una sociedad que usa los gritos de los niños como energía. Pero eso no cambia su posición, ya que solo quiere demostrar que es mejor que su rival en el trabajo. Siente un placer sádico al asustar a los niños, hasta el punto de que desarrolló una máquina con el único propósito de extraer sus gritos. Torturar a una niña pequeña ya es una de las cosas más indescriptibles que alguien podría hacer, pero con Randall ni siquiera lo hace por una gran motivación. Busca alimentar su ego para sentirse superior a Sully. Que gane el mejor monstruo. Eso planeo. No sorprende que incluso el señor Waternoose estuviera preocupado por la ferocidad de Randall. Aunque Lightyear es una de las películas más olvidables de Pixar, el emperador Zurg, también conocido como Buzz del futuro, es uno de los villanos más memorables. Su peor acción es la más significativa en la lista, poniendo en riesgo vidas en su mundo para enmendar su error. Este personaje enseña sobre el peligro de la culpa excesiva. Si te domina, podrías acabar como Zurg. El error de Zurg provocó que la gente quedara varada en Tikani Prime, pero a diferencia de Buzz, no pudo superar sus arrepentimientos, aunque la gente había logrado rehacer sus vidas. Fue llevado a tal punto de locura que recurrió a robar naves para probar su equipo de viaje en el tiempo, todo culminando en su intento de restablecer la línea de tiempo, evitando que el barco se estrellara en Tikani Prime. Aquí es donde entra su peor acción. Buzz advierte a Zurg que su plan provocará una paradoja temporal que eliminará toda su línea de tiempo, incluyendo a su mejor amiga y familia. Pero a Zurg no le importa. Zurg no lo hace para ayudar a la gente, que se las arregla bien sola. Pero si regresa en el tiempo y se convierte en héroe al ser villano en su propia línea temporal, volverá a importarles. Aunque hay una plaga de locura muy clara que se puede hacer aquí, sus acciones habrían aniquilado a otros en una escala tan amplia que tenemos que colocarlo bajo sin importar. Aplastó su propia unidad SOX, lo que demuestra su pura maldad. Pero por muy cruel que fuera todo eso, no podemos decir que la peor acción de ningún otro villano de Pixar supere la de Syndrome, probablemente el villano más perverso de Pixar.
No es sorpresa que Syndrome esté en lo más bajo cuando se trata de las acciones más despreciables cometidas. Casi todas las acciones de Syndrome podrían contar como su valor, pero dejar morir a Mirage se lleva la palma. Puede ser controvertido, pero escucha. Hoy hablamos de villanos que dañan a niños, como Randall, y villanos que matan en gran escala sin mucha razón, como Miles Axelrod. Syndrome es lo peor de ambos mundos en ese sentido. Mató a numerosos superhéroes y estaba dispuesto a hacer explotar a la familia de Bob, incluyendo a 2 niños en una explosión de avión. Pero con todos estos crímenes había algo en común. Las víctimas eran vistas como prescindibles. Eso no disminuye la maldad de los actos, pero es precisamente lo que hace que esta escena sea aún más despiadada. Mirage era la novia de Syndrome, o, al menos, alguien que confiaba en él lo suficiente para trabajar con sus locuras. A pesar de ser lo más cercano a una amiga, Syndrome estaba dispuesto a dejar que Mr. Increíble la asesinara sin siquiera incomodarse por la idea. Hemos discutido sobre villanos malvados, pero se requiere una maldad especial para usar a quien más te importa como moneda de cambio, por tus propias ambiciones egoístas. Syndrome era un villano, y en nuestra opinión, esa turbina fue demasiado benevolente al darle un final tan rápido. ¿Sonó muy sombrío?